soy Florentina Gamarro. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast semanal. El título del episodio de hoy tiene forma de pregunta. ¿Qué fundamenta nuestra práctica? Las bases sobre las que se construye la práctica psicoanalítica se sostienen en pilares muy importantes, entre ellos la epistemología, la lógica, las matemáticas, la filosofía. Si consideramos el discurso psicoanalítico como transmisión, en tanto un psicoanálisis en extensión, digamos, ubicamos una diferencia puntual respecto del discurso universitario. Y es que en el ámbito académico nos encontramos con un marco teórico, ¿no? La construcción conceptual, que mayormente evita las consideraciones clínicas. A su vez, en otros espacios que pueden ser de formación, aunque no académicos, nos encontramos con articulaciones teórico-clínicas que muchas veces piensan un recorte clínico con la aplicación de conceptos y que respecto de esto último, las fundamentaciones de que se trata, ¿no? Implican siempre la aclaración del caso por caso. Entonces, no aseguran mucha salida, ¿no? Ya que en este punto, si se trata del caso por caso, entonces no habría modo de formalización de la experiencia. Entonces, nos sale al paso una pregunta epistemológica, ¿no? Que tiene que ver con el edificio teórico y su construcción dentro del psicoanálisis. Y la cuestión sería, ¿de qué se trata, ¿no? El saber analítico que sostiene, soporta, el campo de lo que denominamos clínica? Dicho de otro modo, es indiscutible que el psicoanálisis cuenta con un corpus teórico. Ahora, la cuestión es si ese corpus consiste, resiste, es heterogéneo u homogéneo, y en caso de que sea heterogéneo, ¿cuánto se aborda esa heterogeneidad, ¿no? ¿Qué tan atravesados estamos? Por eso que Legofi va a denominar linaje de comentadores, ¿no? Lacanianos, freudianos, winnicottianos, kleinianos, etcétera, etcétera. Como si se tratara de equipos o cuadros simpatizantes y cada uno, no formara parte del corpus. Entonces, las diferentes conceptualizaciones ¿forman o no forman parte del corpus? Y acá me parece que la cuestión que les propongo pensar es que cuando hablamos de transmisión en psicoanálisis, hay algo de la legitimidad de la práctica que no pareciera incluirse. Ya sea porque en el ámbito universitario se trata de la enseñanza de la teoría, ¿no? Ya sea porque en el campo de las escuelas de psicoanálisis y en otros ámbitos de enseñanza se tiende a circunscribir a un modelo que muchas veces no se presenta abierto a otras teorías. Y ni hablar de las diferencias entre los marcos médicos, psicoanalíticos, ¿no? Psicológicos, que tanto problema nos causa en las instituciones, porque allí pareciera que impera el poder dominante. De manera que el peligro en la transmisión, a mi entender, es que terminemos buscando un edificio de saber que constate en la práctica lo que dice la teoría, ¿no? El punto que me interesa situar es que tendemos a hacer de la práctica una constatación ejemplificadora de la teoría, como si se pudiera reducir a esa constatación lo que pasa en la intimidad de los consultorios. Otro peligro no menos importante es la deriva que se presenta entre autor, ¿no? De un decir, de un escrito, de un trabajo, y la autoridad, ¿no? No solo la autoría, sino
la posición del autor y de la autoridad. Porque la autoría es necesaria, pero no para hacer de eso un modo estandarizado, ¿no? Incluso sabemos que el problema de la autorización también, ¿no? Uno se autoriza, podríamos decir, pero no sin otros. Entonces, me parece que esto también trae un problema, ¿no? Que de la autoría, que de la autorización y que de la autoridad en relación a que no es muy habitual que transitemos los interrogantes, ¿no? No es muy habitual que se ponga en tensión la teoría y la experiencia, que cuestionemos, que interpelemos, ¿no? Aun cuando escribamos libros, demos clases, coordinemos espacios de formación, incluso supervisiones. Porque el riesgo que corremos si no lo hacemos, digamos, es que cuando describimos un concepto, cuando trabajamos con la teoría, terminamos poniendo ejemplos que tienden a justificar que lo que decimos es correcto y está avalado, tiene como un sello, ¿no? Un sello de originalidad, pero además sostenido, de originalidad no en cuanto a que sea original, sino en cuanto al origen, ¿no? Está avalado. ¿Por qué? Porque lo que comprueba que lo que estamos relatando es así. Hace unos días leía ejemplos en algunos trabajos publicados y alguien que pretendía situar, ¿no?, el relato de un paciente lo justificaba con algún concepto, ¿no? Entonces, la explicación de un concepto, por ejemplo, un sujeto que luego de la descripción, ¿no?, se ejemplifica con el relato de un paciente, ¿qué fundamenta? ¿No? ¿Qué es lo que se pone a fundamentar allí? ¿Que el analista en cuestión sabe? ¿Que justifica que entendió la teoría y por eso elige un ejemplo para dar cuenta de que la relación que establece es la correcta? ¿Pretende una serie de ejemplos magistrales para demostrar que se puede aprender de eso que él o ella está diciendo? Este punto a mí me parece que es esencial. Y digo esencial porque me parece que de esto depende ubicar la diferencia entre eso que llamamos caso y un paciente. Un paciente, un relato, ¿no? Digamos. Ni que hablar de la utilización del término viñeta, ¿no? Que ahí sí claramente me parece que es la utilización de cierto recorte por fuera de toda lógica para pensar el caso, que se utilice solamente a los fines de justificar, que cumple con los requisitos que la teoría plantea. Los relatos no suelen ser, ¿no?, de opacidades. Los relatos, a mi entender, digamos, son un modo de dar cuenta de la concepción cerrada, ¿no?, de la teoría. Entonces, me parece que un modo de dar cuenta de la concepción del sujeto con la que trabajamos, ¿no?, no sé si se produce por la buena relación que hagamos entre el saber teórico y nuestro paciente. En realidad no es que no sé, me parece que no. Y uno de los peligros de eso es entender que un caso es el relato común del entendimiento común y muchas veces forzado que un analista hace para explicarle a otros cómo se justifica en un quehacer lo que dicen los libros. Y otro tanto vale para las recomendaciones, ¿no? Porque a veces llegamos a puntos, me parece, un poco obscenos en el decir, como decía el otro día, ¿no? Otro tanto creo que sucede con el término viñeta, como les decía antes, pero que no está en discusión usarlo o no, ¿no? Pero sí creo que es indispensable que ubiquemos qué estatuto tiene, ¿no? Porque si lo homologamos a una ejemplificación de lo que estamos desarrollando, tenemos que tener en cuenta, me parece, que eso no es un caso, ¿no?, sino un modo que creemos encontrar para justificar que lo que estamos diciendo, desarrollando, ¿no?, teóricamente,
es así, ¿no? Es correcto. La cuestión es si eso es necesario, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Cuándo? Y entonces ahí lo que sucede es que salir de ese atolladero es pretender que la cosa se extinga si decimos que se trata del caso por caso, ¿no? Como si eso dejara al analista eximido de cierto dar cuenta, ¿no? No ante otros, ¿no? Está claro. Dar cuenta me refiero al modo en que la experiencia requiere de cierta formalización. Y en este sentido, me parece que de lo que se trata es de servirnos de ciertos operadores de lectura para poder pensar la orientación, la dirección de una cura. Pensemos lo siguiente. Si una de las características de la pulsión, ¿no? Vieron que Freud enuncia, ¿no? El trabajo o la perentoriedad, el objeto, la fuente, etc., ¿no? Si una de las características es la exigencia, la perentoriedad, ¿no? El trabajo, algo que fuerza, y eso tiene que ver también con que algo de eso exige el trabajo del sueño, el trabajo del inconsciente, el trabajo que quiebra cualquier homeostasis, ¿no? Así como desde la perspectiva de Lacan se trata de no comprender demasiado rápido, ¿no? De no apresurarnos a olvidar que el sujeto es una conjetura y no una descripción que se cierra. Entonces el trabajo que implica dirigir una cura se sostiene, ¿no? en estos pilares o en estos factores, tanto epistémicos, epistemológicos como lógicos. Porque digo, si la pulsión misma, ¿no? Es una fuerza de trabajo, tal vez la práctica no pueda desconocer, ¿no? Esa fuerza de trabajo en relación a un trabajo que también la práctica nos impone. Y por supuesto que la práctica en ese sentido nos lleva a teorizar, ¿no? Porque no se trata de aplicar la teoría a la práctica, a forzar la relación entre conceptos y pacientes, sino que se trata de interrogar, de poner en cuestión, ¿no? Este es un punto importante porque en definitiva de lo que se trata es de los efectos que producen o no nuestras intervenciones, ¿no? Y eso requiere de cierta formalización que no es lo mismo que una justificación, ¿no? ¿Por qué? Si yo puedo leer el efecto de una intervención, tal vez lo que precisamente, ¿no? implica formalizar es la lectura de esos efectos, mucho más allá del relato que constataría que en ese caso en particular de lo que estamos leyendo, pensando, justifique, ¿no? Algo así como el amén, ¿no? Y que pierde, me parece, al basarse en esa vertiente justificativa, pierde la vertiente reflexiva. No se trata de ilustrar, ¿no? Con ejemplos, tampoco de demostrar, porque en este punto, si eso se hiciera de ese modo, en lugar del analista, en lugar de dar cuenta de su práctica, para seguir pensando, se convertiría en una especie de demostración ostentosa, ornamental, de su maravilloso quehacer, ¿no? Y eso me parece que es a veces lo que se vuelve un poco obsceno, junto con el aiqueísmo. Esto me parece que se observa en la gran mayoría de las presentaciones clínicas para congresos, jornadas, seminarios, ¿no? Cuando presentamos, uno presenta y no presenta para hundirse, ¿no? Ahora lo que habría que ver es por qué. Pues quizás algunos o algunas finalmente terminan hundiéndose, aunque en su pretendida justificación. Las viñetas siempre cierran, ¿no? Nunca plantean dificultades porque tienen que sostener una erudición que para él o la analista, ¿no? se puso en cuestión, interpeló, obstaculizó, ¿no? ¿Qué obstaculizó su quehacer? Todo eso pareciera que no cuenta, sino que se limitan a fundamentar que las intervenciones que hicieron fueron todas eficaces, eficientes, que no hay crítica, que el relato cierra, que la pretensión de cumplir, digamos, la aplicación de la teoría al caso efectivamente se cumple.
de manera didáctica. Y el punto que me parece que se desprende de todo esto es poder pensar qué implica nuestro trabajo, ¿no? ¿Qué implica que nuestro trabajo incluso sea con el psicoanálisis? Porque no quiere decir que cuando se atiende pacientes eso necesariamente, ¿no?, se sostiene en la orientación psicoanalítica en todas sus formas. Vaya a saber que es también en todas sus formas. Ahora bien, esto sí vale para trazar las implicancias de una orientación u otra, ¿no? En este sentido, retomamos algo que decíamos en episodios anteriores y que se trata de la diferencia entre práctica y clínica, ¿no? Porque la clínica implica situar los efectos y las reconsideraciones conceptuales a partir de la práctica. Esto está más cerca de la formalización, ¿no? Implica una escritura incluso. Entonces, se hace preciso situar de qué se trata la posición de un analista y, por supuesto, su función, que no es nada sencillo. Situar estas cuestiones y sus dificultades creo que tiene que ver con la complejidad conceptual y las lecturas que de eso se haga, ¿no? Por ejemplo, por citar uno, la consideración de la función sujeto supuesto al saber, ¿no?, que se ha comprendido de múltiples maneras, que quizás no se excluyen entre sí, pero que a veces se prioriza un modo de comprender sobre otro, ¿no? Porque el sujeto supuesto al saber no apunta directamente, ¿no?, a un saber del sujeto o del analista, o del sujeto que se le supone al analista, o del saber que se le supone al analista, sino que me parece que el sujeto supuesto al saber, pensado como una función, ¿no?, está indicando que a ese saber que es el inconsciente, a ese saber que en algún momento de la enseñanza de Lacan se sitúa como el discurso del otro, a ese saber hay que suponerle un sujeto, ¿no? Se trata de suponerle un sujeto. Y esa es una operatoria analítica, porque suponerle a ese saber un sujeto implica construir al sujeto en el análisis, ¿no? La otra cuestión me parece que es que habitualmente solemos aclarar sujeto dividido, ¿no?, como si la noción de sujeto, ¿no?, tuviera que ser redoblada para aclarar que estamos hablando del sujeto dividido, mientras que por ahí la noción de sujeto misma implica una división, en tanto, ¿no?, la imposibilidad del lenguaje. Y es un punto que me parece importante destacar porque tal vez tenga consecuencias en nuestra clínica, en nuestro hacer, ¿no? ¿Cómo entendemos una función?, ¿no? Porque el saber es eso que llamaríamos el otro con mayúscula, ¿no? El sujeto supuesto al saber es una función que además está enlazada a la transferencia y que implica un punto de apertura en el trabajo analítico que va a consistir, por supuesto, en suponer que algo de ese saber lo tiene el analista, ¿no? Esa función del agalma de la que hablaba Lacan en el seminario sobre la transferencia. Pero a partir de esas conceptualizaciones, ¿no?, las aguas se van a dividir. Del mismo modo, las consideraciones acerca del sujeto y del analista van a tener consecuencias, ¿no? Si yo entiendo que el sujeto es el discurso mismo, ¿no?, no se trata del sujeto homologado a la persona. Si entiendo que el sujeto opera allí en su carácter de división, porque no podría ser de ninguna otra manera, apresurarnos a decir que el sujeto está en tal o cual lugar, si está o no, si hace o no hace lo mismo que el padre y la madre, si está en el lugar de ser tal cosa para el otro, recordar que eso es una conjetura y que, como toda conjetura, implica que sea entendido como función, ¿no? Y cuando pensamos las cosas en términos de funciones, es indispensable ubicar el marco desde el cual hacemos referencia a una función, ¿no? Una función se lee, es decir que, bueno, puede escribirse, ¿no? Por ejemplo, la represión es un concepto. Ahora bien, el modo de decir, ¿no?, de qué se trata puede ser muy diferente.
Pero más o menos se trata de que hay, digamos, capítulos, ¿no?, de la historia del sujeto, cuestiones significantes, ¿no?, que no están presentes en su decir, ni siquiera en su memoria, ¿no? Y sin embargo hay múltiples formas en las que esos capítulos de la historia, no recordadas, no presentes, se hacen lugar en la vida, ¿no?, del hablante ser. ¿Y qué pasa si decimos que esas modalidades en que se hacen presentes esos capítulos fueran eso otro que llamamos estructuras, ¿no? Que la manera en que algo se haga presente o no se haga presente, por ahí eso puede referir a la noción de estructura. De modo que quizás esto quiere decir que el modo en que se ha cifrado y descifrado la historia de un sujeto, ¿no?, ocurrirá precisamente en el momento en el que se haga lugar de diversas formas. Y en este sentido, si pensamos que el inconsciente es ya en sí mismo una batería de desciframiento, ¿no?, se trata entonces de que el trabajo en un análisis consista en leer de otro modo eso mismo que el inconsciente descifra, ¿no? Ciframiento y desciframiento. Y esto que estamos diciendo es lo que se soporta en una lógica. Entonces la conceptualización permite que se haga presente una fundamentación y de esto depende que lo que hagamos no quede como una simple lucubración, ¿no? Me parece que este es el peligro, el parece que, ¿no? ¿Quién lo discutiría? La posición del sujeto es una consideración ética. Por eso hablamos de praxis, ¿no? Praxis en tanto ética. Y en este punto, el marco epistémico es, ¿no?, el que soporta nuestra práctica. Si partimos de la posición del analista, podemos decir que, ¿no?, ella requiere una serie de condiciones que son consecuencia de la experiencia a la que un practicante del psicoanálisis se ha emprendido, por ejemplo, inicialmente, ¿no?, en su propio análisis. Y que dicha experiencia tiene que haber producido una pérdida, más bien una renuncia a toda ilusión de saber, ¿no?, que es uno de los nombres que le damos a la castración. Tiene que ver con una herida. Entonces hoy, y en los próximos episodios, les propongo que ubiquemos algunos puntos, sobre todo desde los discursos por ahí, ¿no? Se me ocurrió que podíamos hacerlo por ahí. En este sentido, el discurso histérico, por ejemplo, plantea interrogantes, ¿no?, permite interrogar porque lo hace desde un lugar de no saber y desde allí interroga el saber. Bien, ¿cuál sería ese saber? ¿No? La ciencia, ¿no? Un saber acerca de qué verdad, ¿no? Ahora, tendríamos que pensar que si la posición desde la cual se interroga, ¿no?, es la posición histérica, del discurso histérico en sí mismo, esa posición histérica, permite ubicar si eso que desde la posición histérica se interroga es precisamente algo del orden del saber, algo del orden de una verdad, porque como sabemos el discurso histérico no se acerca a la verdad, ¿no? ¿Por qué no se acerca? Porque no se dirige a un punto de división subjetiva, se dirige al saber. Entonces lo que quiero decir con esto es que no se trata de un saber que interrogue para investigar, ¿no? No conmueve la verdad el discurso histérico, o por lo menos como lo formula Lacan. Ahora bien, pensemos que desde el discurso universitario, ¿no?, el psicoanálisis es el mismo objeto de estudio, mientras que la epistemología, ¿no?, sería eso que ocupa el lugar del saber. Y en este sentido, ¿qué lugar ocupa el saber en cada uno de los discursos? Porque a mi entender, este es el punto fundamental, tanto para la formalización, la investigación, para la transmisión, ¿no?, para la clínica.
para la supervisión. Porque si en el saber, ¿no?, es el agente de un discurso, entonces, ¿eso es transmisión? Si el saber es el agente, ¿podría llamarse transmisión en alguna de sus formas? Porque si hay algo que le da su especificidad al discurso psicoanalítico, es que aquello que ocupe el lugar de la gente pueda discriminar, ¿no? Es el saber, es el sujeto, es el objeto. Es necesario que algo vaya a parar al lugar de la gente en tanto causa, ¿no? Que la causa sea el agente para que el discurso analítico opere. Porque si pensamos en psicoanálisis mismo, ¿no?, en el lugar de la causa, entonces su función va a ser la de interrogar. Y en ese sentido, ¿no?, la epistemología, el método, lo que llamamos teoría, ¿no?, van a quedar divididos si son interrogados, puestos a trabajar, ¿no? Entonces, respecto de la transmisión, por ejemplo, si se vuelve dogmática, si se dice qué es y qué no es un sujeto, qué es y qué no es un síntoma, si dice qué debe o qué no se debe hacer como analista, si se dice cómo, dónde, cuándo, con quién se debe supervisar, en qué momento, con uno, con otro, etcétera, etcétera, sin hacerle lugar a una pregunta respecto de eso, entonces allí vale que nos preguntemos si esos decires se sostienen en el lugar de la gente, en el lugar del saber, en el lugar de la causa. Tal vez se trate de no perder de vista que todos estos haceres, ¿no?, clínica, transmisión, formalización de una enseñanza, investigación, se enmarcan en una estructura de discurso y que lo que sucede es que no da lo mismo que sea uno u otro.